Hola a todos, sean bienvenidos a DUMET y en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el hemoleucograma, en esta ocasión sobre el eritrograma. Vamos a hablar primero sobre los componentes que arroja, vamos a hablar después sobre el histograma, el histograma normal y el histograma alterado de este y un poco también sobre la morfología. Entonces vamos a comenzar con el recuento de glóbulos rojos. Esto mide la cantidad de glóbulos rojos por unidad de volumen en sangre periférica. Se mide por impedancia eléctrica, manual se hacía en un medio isotónico y se colocaba en cámara de Neubauer, eso ya lo explicamos en el video de tipos de hemograma. Y la utilidad clínica reside en medir el HCM, el BCM, pues las constantes eritrocitarias y también porque el recuento de glóbulos rojos mantiene un balance con hematocrito y con la hemoglobina, que aumentan o disminuyen en la enfermedad, entonces es importante tener eso en cuenta. Los valores van de 4.6 a 6.2 por 10 a la 6 en hombres y de 4.2 a 5.4 por 10 a la 6 en mujeres. La hemoglobina se mide pues en cantidad por decilitro de sangre. El método eléctrico se mide con un hemoglobinómetro con método de cianomethemoglobina. La utilidad clínica reside en definir anemia y policitemia. La hemoglobina se puede ver aumentada en hiperlipidemia y para proteinemia. También es normal verla aumentada en neonatos, porque suele ser más alta, esos son hemoconcentrados. Ya cuando se llega a la adultez, la cantidad se va pues como a regular. El hematocrito es el volumen de glóbulos rojos con respecto al volumen total de la sangre. Con método electrónico se hace con cálculo matemático a partir del BCM que lo obtiene el equipo y el recuento de glóbulos rojos. La utilidad clínica reside en definir poligloburia y se relaciona directamente con la hemoglobina en la anemia. O sea, clínicamente se utiliza la fórmula de hemoglobina por 3 para definir el hematocrito, aunque no es un método muy exacto y no es el método que se debe usar como tal. Los valores se dan en porcentajes y en hombres está entre 40 y 54% y en mujeres entre 38 y 48%. Vamos a entrar ahora a los índices eritrocitarios, empezando con el volumen corpuscular medio. En adultos ronda entre 80 y 100 femtolitros. Esto va a tomar mucha importancia ahorita cuando veamos el histograma. Pero por el momento, esto da cuenta del tamaño de células, del tamaño de las células y se mide en femtolitros. La fórmula es hematocrito sobre glóbulos rojos por 10. Y pues sí, la máquina mide este índice eritrocitario. Cuando vemos que el valor es mayor a 100, hablamos de macrocitosis, que las células son más grandes. Y cuando el valor es menor a 80, hablamos de microcitosis, que las células son más pequeñas. Vamos a hablar ahora de la hemoglobina corpuscular media, que da cuenta de la cromía de las células. Puede hablarse de hipocrómico o normocrómico. Esta es la concentración en peso de hemoglobina en cada glóbulo rojo. Se mide con la fórmula hemoglobina sobre glóbulos rojos por 10. El equipo también hace el cálculo y los valores normales rondan entre 28 y 32 picogramos independientemente del sexo. Y el CHCM, la concentración de hemoglobina corpuscular media en adultos, ronda entre 32 y 36 gramos sobre decilitro. Es la cantidad de hemoglobina en gramos sobre decilitros que hay en un grupo determinado de glóbulos rojos. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el recuento de reticulocitos. Recordemos que los reticulocitos son los glóbulos rojos inmaduros que aún conservan algunas organelas. Esto es un examen complementario que puede ayudar a clasificar las anemias como regenerativas o regenerativas. Entonces, en adultos el valor relativo ronda entre 0,5 y 2,5% y el valor absoluto entre 22,5 y 147,5 por 10 a la 6 microlitros. Esto tiene algo particular y es que cuando el hematocrito está bajo, dependiendo pues del sexo, hay que hallar el porcentaje corregido de reticulocitos, que se halla por la fórmula. Porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente sobre 45, que vamos a tomar esa constante como el hematocrito normal. También otro ítem que hallamos, que es lo que nos sirve como tal para definir entre anemia regenerativa y anemia regenerativa, es el índice de producción reticulocitaria, el IPR. Entonces este se mide de la siguiente manera: el porcentaje corregido de reticulocitos sobre los días de maduración, que como constante se va a tomar 2 generalmente. Cuando tenemos resultado mayor a 2, la anemia es regenerativa y cuando es menor a 2, la anemia va a ser arregenerativa. Ahora hablaremos sobre la velocidad de sedimentación globular. También es una prueba complementaria que tiene
que tiene varias fases. Entonces, tiene una fase de hemoaglutinación, de sedimentación a velocidad constante y de acumulación en el fondo a velocidad lenta. Esto manual se mide con gravillas y pipetas y se deja sedimentar por 1 hora y electrónicamente se mide por fotometría. La utilidad clínica es que en inflamación, en infección o en neoplasia se va a elevar y va a servir como diagnóstico en enfermedades ocultas. El problema es que es una prueba pues poco específica. Generalmente aumenta en anemia, en macrocitosis, aumenta con la edad, aumenta también con el fibrinógeno, pues cuando aumenta el fibrinógeno, aumenta en el embarazo, aumenta en infecciones, en malignidad y en mujeres también, pues se considera que aumenta porque vemos que el valor en mujeres es más alto. Disminuye por esferocitosis, microcitosis, policitemia, hipofibrinogenemia, hipogamaglobulinemia, disproteinemia con hiperviscosidad y en leucocitosis. Los valores normales están entre 0,15 en hombres y 0,20 en mujeres. Y la unidad es milímetros por hora. Este es el ancho de distribución eritroide, es el coeficiente de variación del tamaño de los eritrocitos. Entonces este nos va a hablar sobre homogeneidad o heterogeneidad. Entonces es utilidad clínica, que puede clasificar morfológicamente las anemias en homogéneas o en heterogéneas. Vamos a hablar ahora sobre los histogramas. Ahorita dijimos que el BCM iba a ser importante en este punto, pues el BCM reside entre 80 y 100. Entonces lo normal es que cuando veamos un histograma de eritrocitos vamos a tener un pico entre 80 y 100, porque vamos a ver que casi todos los tamaños casi todos los eritrocitos van a tener ese tamaño. Cuando vemos un histograma que está desviado a la izquierda, esto va a dar cuenta de una microcitosis. O sea, aquí es cuando el BCM también está menor a 80, una microcitosis, los glóbulos rojos son más chiquitos. Cuando tenemos el histograma desviado a la derecha, pues vamos a sospechar una macrocitosis, los glóbulos rojos más grandes. También se puede dar que el histograma presente dos picos y esto significa que hay dos poblaciones pues, de células de diferentes tamaños. Vamos a hablar ahora sobre la morfología. La morfología se van a evaluar 4 aspectos: la anisocitosis, la poiquilocitosis, la anisocromía y si tiene o no inclusiones eritrocitarias. Entonces, un eritrocito normal lo podemos ver aquí, tiene una depresión central, es circular, bonito el eritrocito. La microcitosis es cuando vemos los eritrocitos más pequeños. Eso lo sabemos pues con el BCM cuando es menor a 80. La macrocitosis es cuando son más grandes. Y la condición dismórfica es cuando se combinan macrocitos y microcitos también. Y estas tres son la evaluación de la anisocitosis. La anisocitosis es la evaluación del tamaño, entonces microcitos, macrocitos o si son dismórficos. La poiquilocitosis es la evaluación de la forma de los eritrocitos. Entonces, hay una evaluación inespecífica y hay una específica. La inespecífica pues son eritrocitos que pueden aparecer en pacientes con anemia o incluso en hemogramas normales, pues, pero cuando es en hemogramas normales hay que cuidar que salgan en poca cantidad. Entonces vemos los crenocitos, los ovalocitos que tienen forma de óvalo, los acantocitos son muy similares a los crenocitos, pero tienen menos espigas, y los queratocitos vemos que tienen como unos cuernos. Y ya las formas específicas, estas sí nos van a hablar sobre enfermedad. Los trepanocitos son los famosos de la anemia falciforme. Son en media luna porque la hemoglobina se cicla por hipoxia. Los dacriocitos son en gota por problemas medulares, generalmente por fibrosis medular. Los esquistocitos son restos o son fragmentos de glóbulos rojos por procesos hemolíticos vasculares. Los dianocitos vemos que son en forma de diana y los esferocitos es cuando pierden de presión central por cúmulos de hemoglobina. Vemos que, por ejemplo, aquí vemos uno normal y vemos que tiene una depresión central y aquí no se nota la depresión central en ningún punto. La anisocromía habla sobre la coloración. Entonces, en la hipocromía vemos las células un poco más pálidas, o sea, y el cambio lo vemos más que todo a partir de la depresión central. Cuando hay hipocromía,
Generalmente es porque desciende el HCM o el CHCM. Si desciende generalmente el HCM puede indicar anemia hipocrómica. Y la policromatofilia se da generalmente por el aumento de reticulocitos en sangre periférica. El otro aspecto que hay que evaluar son las inclusiones eritrocitarias. Vemos el punteado basófilo, que generalmente es por degeneración mitocondrial, los cuerpos de Howell-Jolly, que son remanentes nucleares, vemos que son punticos en los eritrocitos, y los anillos de Cabot, que son restos de cromatina nuclear, generalmente en ochos o como en forma de herradura. Esto fue todo sobre lo del eritrograma. Nos vemos en un próximo video.